Bueno, eh, el viernes me junté a comer con un amigo, que es Hernán Berdichevsky, hijo de un arquitecto, un gran diseñador gráfico, y me contaba que lo habían invitado a dar una charla para una escuela chilena, y que él les decía que en realidad no tenía mucho para decirles a los jóvenes, ¿no? Ernie es un poco así, extremista y provocador también. Entonces nos pusimos a hablar sobre eso, sobre qué tenemos para compartir con los jóvenes, ¿no? Y entonces yo le decía que quedaba bastante canchero eso de decir, bueno, no tengo nada para decirles, pero que la realidad que si uno lo piensa en serio y piensa este, profundamente el rol de la enseñanza, de ser docente, de compartir la construcción de conocimiento, eh, claramente hay un bagaje que generacionalmente uno tiene, una mirada de las cosas, una circunstancia que atravesó, eh, que de alguna manera es un valor eh, a poner en juego. Pero por el otro lado hay otro interlocutor en esta relación de la enseñanza y el aprendizaje, que es la generación a la que uno acompaña en la construcción de saberes y acompaña en su formación, que tiene como otro bagaje, otra circunstancia, este, y otros saberes y otras inquietudes y otros intereses. Eh, Pensar que eso es la verdad, digamos, que mueve las decisiones, que mueve el mundo, y pensar que no hay un saber anterior, con una experiencia, con fracasos y éxitos, eh, a mi entender es un error. Pero también es un error, me parece, creer que los saberes de la generación más grande, de los profesores, es como la certeza a compartir. Entonces, cuando uno enfrenta un nuevo ciclo lectivo y enfrenta un auditorio numeroso de un montón de gente inquieta que está atravesando un montón de dificultades, pero que igual decide creer que en la formación y en la universidad hay una oportunidad futuro, este, lo que está bueno es tratar de encontrar ese lugar en donde las experiencias, los fracasos y las certezas que pueda tener una generación, y las inquietudes y los aciertos y los fracasos y el futuro que pueda tener esa otra generación, encuentren un lugar común de construcción que digamos, que se pulse y que se motive y que se provoque y que genere justamente lo que a lo largo de la historia ha ido pasando, que las generaciones van como construyendo sobre los saberes conseguidos, ¿no? Y en un país tan binario, en un país tan Boca River, tan de los viejos y los jóvenes, buscar ese canal intermedio me parece que es un desafío y una obligación sobre todo en el ámbito académico. Y me parece que el punto en donde uno puede trabajar este, tiene que ver con trabajar sobre las preguntas y no sobre las certezas, no sobre las afirmaciones, no sobre los signos de exclamación, sino sobre los signos de interrogante, que es de alguna manera un rasgo del taller, poner la duda al frente, poner la duda como motor de búsqueda de conocimiento. Por ahí ustedes no lo conozcan, o por ahí hace poco, que fue el 2 de abril, hayan oído hablar de un ex militar, un ex personaje importante en la guerra de Malvinas, y después un personaje medio nefasto para la democracia, que por haber de alguna manera atentado en algún momento contra la democracia, que es un general que llamaba Aldo Rico. Tenía una frase célebre que a mí siempre me rebota y me gusta usarla, que decía que la duda es la jactancia de los intelectuales, ¿no? Como diciendo, los que realmente operamos en la realidad y modificamos,
no podemos dudar, vamos detrás de la certeza, ¿no? Y, y me parece que el taller también tiene otra consigna que tiene que ver con acercarnos a esa mirada medio milica de la vida, pero que claramente no desde lo milico, sino sí desde la posibilidad de no solo ser unos tipos que pensamos y que trabajamos en el campo intelectual, sino que seamos tipos que realmente modificamos la realidad. Que claramente la vocación de la arquitectura es esa. De hecho, la arquitectura tiene sentido en tanto en cuanto produce los cambios de la transformación de la realidad. Este, pero en ese sentido el taller considera, o el arranque del proyecto del taller considera que ese rol de darle forma a los fenómenos de la cultura sobre el soporte natural, que en definitiva es como nuestra definición de la arquitectura, no somos ya los que hacemos edificios, no somos ya los que pensamos las cuestiones urbanas, sino que creemos en esta época que somos los que le damos forma a los fenómenos de la cultura que la raza humana produce modificando el soporte natural. Entonces, en esa relación pareciera ser que los arquitectos quedamos un poco relegados al final de los procesos con que la cultura toma decisiones sobre el territorio, ¿no? Las políticas deciden construir acá, construir allá, distintas lógicas económicas, distintos flujos comerciales, dónde vive la gente, dónde no vive, y los arquitectos en esa cadena de decisiones que se toman en lugares de poder, en lugares de la gestión de lo público, siempre estamos como al final del proceso y hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y ahí se produce, cambiando de escala, un fenómeno parecido al que por muchos años constituye un poco la enseñanza en la facultad, que es que los estudiantes, en gran parte de los casos de los talleres, reciben, cuando empiezan un curso de taller de arquitectura, unas indicaciones que tienen que ver con un lugar, con unos lotes y con unos programas que llegan dados a los estudiantes de modo tal de que los estudiantes rápidamente se pongan a ejercitar las herramientas de diseño, ¿no? Entonces se da una especie de gimnasia, de ejercicio gimnástico de, bueno, Mediateca en Almagro, lote de tanto, ¡pum! Vamos, mediateca, proyecto, diseño, maquetas, 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 unos edificios impresionantes, hechos siempre con las condiciones ideales de dinero, con las condiciones ideales de lote, con las condiciones ideales de vecinos pacíficos, de códigos permisivos o dentro de todo adaptados a los objetivos del ejercicio. Y esa dinámica está bien porque permite desarrollar una cantidad de herramientas, está orientada, digamos, detrás de un interés que es poder llegar a diseñar muy bien un edificio. Ahora, ¿qué pasa? Estos profesionales que formamos en esta facultad, nosotros mismos fuimos formados en esa dinámica, cuando salen a la realidad se encuentran que no es tan fácil que alguien te traiga un programa y el dinero y el lote para hacer un proyecto. Cuando te pasa eso, que ya la cantidad de arquitectos que tienen esa posibilidad se achica mucho, te encontrás que el lote tiene inconvenientes, tanto de inconvenientes geológicos, como inconvenientes con los vecinos, como inconvenientes de dominio, como inconvenientes que el dinero no alcanza, y aparece toda una realidad que empieza a hacer que los arquitectos vayamos como rebotando contra los códigos, contra los municipios, contra los vecinos, contra los clientes mismos, contra los sitios. Entonces en el taller decidimos como empezar a formar herramientas desde antes de esto, desde el arquitecto que tiene que encontrar el lugar, que tiene que encontrar el cliente, que tiene que encontrar la oportunidad, que tiene que entender de economía, que tiene que entender de política, que tiene que entender de finanzas, que tiene que entender de construcción, que tiene que entender de los sitios, de los climas, de historia, y hacer eso amplía mucho el desafío, pero por otro lado nos pone a la altura de la época, ¿no? Si queremos en el futuro, si quieren ustedes en el futuro tener posibilidades de participar de la cosa pública, de conseguir trabajo y de hacerse cargo de los conflictos y de los escenarios que se vienen, que de hecho ya estamos metidos en unos bien bravos, la idea es que lo formemos en el entendimiento de eso,
Y entonces estas son unas preguntas que nos hicimos cuando el taller arrancó, que compartimos con los estudiantes, que de alguna manera son las preguntas que estructuran la dinámica del taller y que estructuran el campo de la reflexión del taller, ¿no? Que tiene que ver con, primero, hacerse cargo de la época en que vivimos, y lo interesante acá es que esta época que compartimos, docentes y estudiantes, si bien es la misma, la mirada y la lectura que podemos hacer de ella es bien distinta, ¿no? O sea, nosotros venimos con una inercia, con determinados dogmas, con las circunstancias históricas que atravesamos, que nos hacen ver de una manera la realidad, y ustedes vienen con otra. Ustedes entran a un mundo democrático, entran a un mundo hiperconectado. Nosotros sufrimos toda esa transformación, venimos de un mundo con libertades restringidas, autoritario, con otro nivel de relación. Por ejemplo, yo no sé dibujar AutoCAD, algo que hoy sería impensado para cualquier estudiante de arquitectura del segundo o tercer año. Y así hay como una serie de diferencias entre ambas generaciones que si uno las separa, bueno, hay buenas y malas de un lado y del otro, pero si uno las junta, hay mucho más material interesante para discutir, para debatir y para construir. Entonces, la época nos parece importantísima que ustedes, que por lo general un joven a los 20 años no se plantea mucho el mundo en que vive, se lo lleva puesto, lo atraviesa, lo vive, lo experimenta. Por ahí la cuestión reflexiva, que obviamente estoy generalizando, pero viene un poco con el paso del tiempo, con sucesivas experiencias que empiezan a permitir que uno compare, que uno sufra vaivenes que haga que replantee, ¿no? Otra gran pregunta que nos hacemos es cómo es nuestra relación con el mundo natural. Esta pregunta nos las hacíamos antes de que el mundo natural nos diera la cachetada que nos está dando, ¿no? Eh, Cuando la tercera pregunta dice cuáles son las prioridades de la cultura, y la cultura se dedicó a maximizar el progreso, maximizar el mercado, maximizar los profits, las ganancias, a costa de todo. Bueno, la naturaleza en un momento dijo, muchachos, miren que ustedes no son otra cosa de la cantidad de especies que habitamos este planeta, son una más, está bien, son un poco eh, vivos, inteligentes y la verdad valiosos lo que hacen, pero se fueron de mambo. Y la naturaleza misma nos ha puesto un freno. Entonces, ¿cuáles serán las prioridades de la cultura que nos preguntábamos hace 3 años cuando imaginábamos un colapso en el 2050? Bueno, ahora estamos todos pensando cuáles son esas prioridades obligados porque la naturaleza nos ha puesto en otro lugar. Otra pregunta que nos hacíamos era esta noción de nación que un poco provocativamente lleva el nombre de nuestro taller, ¿no? La nación entendida como el territorio común que una cultura comparte con ciertos acuerdos de convivencia y normas, que bien podría ser nuestro país, que de hecho es el objeto de reflexión de la cátedra, el territorio, el lote sobre el cual trabajamos, pero también el concepto de nación tiene que ver con ese otro territorio que comparte hoy un joven, que es el territorio de este mundo integrado, que hace que muchos de ustedes por ahí tengan más vínculos con amigues que juegan en el Fortnite o en otros de estos juegos de red, o que investigan, o que naturalmente viajaron todos estos años y fueron armando una red de gente global que se conectan, y el territorio que comparten, y las normas que comparten, y los hábitos, y las tradiciones que empiezan a tener, funcionan dentro de esa otra nación, que es una nación global integrada. Entonces, esos dos territorios que coexisten, me parece que es interesante entender cuándo el territorio global nos sirve para tomar decisiones y para pensar, y cuándo necesitamos circunscribir todo ese ideario a un territorio concreto, porque la arquitectura claramente es una afectación del territorio física real. Entonces, a veces traer determinadas ideas que vienen de ese campo global integrado y tratar de imponerlas literalmente en sitios donde no encajan es un error que aparte en la arquitectura se da mucho en términos de consumo de imágenes, ¿no?
Ahí sí ustedes tienen digamos, un escenario muchísimo más bombardeado de imágenes sugestivas, sugerentes, hermosas, provocadoras, y a veces uno pretende instalar esos imaginarios en lugares donde esos imaginarios no tienen relación con lo cual el trabajo en encontrar la pertinencia es una de nuestras prioridades, ¿no? O sea, estudiar los sitios, ir a las inteligencias profundas de los sitios para descubrir cómo esas inteligencias globales las podemos adaptar detrás de los recursos disponibles en determinados lugares que no siempre son los mismos. Prioridades, ¿no? O sea, estudiar los sitios, ir a las inteligencias profundas. Otra pregunta es, ¿qué esperan ustedes de la arquitectura? Que es algo que cuando uno está en una ronda, una sala, en un taller de la facultad, es mucho más fácil buscar interlocutores que puedan decir, bueno, a mí me gustaría tener un estudio, a mí me gustaría trabajar en la construcción, a mí me gustaría hacer trabajo en el campo de lo social, a mí no, me gusta la historia, la crítica. Toda la arquitectura comprende un universo muy grande de posibles salidas vocacionales barra laborales, digamos, donde espero que todos nosotros podamos ganarnos la vida detrás de esa decisión vocacional, porque la verdad que si eso pasa, la cosa se vuelve mucho más feliz y la vida se vuelve mucho más llevadera, aún en los momentos de grandes crisis, porque uno de última está haciendo lo que lo apasiona, ¿no? Y la última pregunta era un poco, a ver, estoy mirando, ¿alguien me dice si hay un problema de eco o algo así? No, se escucha perfecto. Ok, bueno. Eh, la última pregunta tenía que ver con entender por qué habían elegido nuestro taller. Supongo que esas respuestas irán apareciendo en el marco de cada uno de los niveles y en el transcurso de los días. Siempre es interesante, a nosotros nos sorprendió este año mucho, por ejemplo, eh, más allá de algunos crecimientos en algunos niveles que uno puede ver venir, porque la producción es realmente valiosísima, porque los equipos de trabajo generan unas empatías con los estudiantes que se nota. Por ejemplo, nos sorprendió mucho el crecimiento exponencial en los dos primeros cursos, siendo que no, los estudiantes que se anotaron en esos cursos ni siquiera cursaron en el edificio de la facultad, o sea que para nosotros es importante después que en esos cursos puedan contar un poco, porque da la sensación de que todo el vínculo se hizo en estos formatos, ¿no? En un boca a boca de los estudiantes, tal vez, no sé, la verdad que nos va a venir muy bien que nos cuenten y que eso nos ayude a entender bien esto que digo, ¿no? De una generación y la otra, cómo es que se van vinculando. En esta primera parte yo les voy a contar un poco algo de esa mirada generacional del mundo, de esa lectura de la época que nosotros ponemos en juego en el marco de este taller, sobre todo como inquietudes, cosas que nos inquietan, que nos preocupan. Ustedes sabrán que nosotros tenemos una web, y ahora por ahí hay que actualizar bastantes cosas nuevas, pero que tiene un muy buen material como para que ustedes eh, conozcan cómo se trabaja, qué se hace, cuáles son los objetivos, cuál es el cuerpo docente y que puedan entrar a investigar cada uno de sus docentes. Y habrán visto que los docentes de este taller tienen como varias injerencias en distintos campos, pero básicamente al frente de los cursos de arquitectura están arquitectos con estudios que desarrollan proyectos y desarrollan edificios y ganan concursos o participan mucho en concursos y tienen opinión en cuanto a lo proyectual. O sea que desde ese lugar hay alguna inquietud que siempre tiene al principio nuestros estudiantes, que es, che, bueno, ¿y cuándo aparecen los proyectos? ¿Y dónde están las maquetas? Bueno, como nosotros en buena medida manejamos las herramientas proyectuales y nos gusta y sabemos y tenemos como una experiencia sobre los edificios interesante,
también lo que nos ha dado esa experiencia es como mostrarnos el otro lado de lo que por lo general se publica y se ve en los edificios y todo bárbaro, que es lo árido y lo complejo que es que esos edificios se manifiesten y se concreten. Entonces, por eso queremos traer ese lugar de incertidumbre como parte de la enseñanza. Entonces, eh, van a ver que nosotros dedicamos buena parte del arranque del curso a hacernos preguntas sin estar diseñando ya. Aunque nosotros consideramos que eso ya es proyectar. Lo que sí no estamos haciendo literalmente es ya dibujando y haciendo planos y haciendo renders. No, creemos que al principio hay que pensar mucho, hay que preguntarse mucho, hay que investigar, hay que estudiar. Es un momento fascinante para estudiar, es muy fácil estudiar, están todas las bibliotecas a un segundo de nuestra mano. Y en un punto esta imagen tiene que ver con eso. Para mí es, si tengo que resumir la época en una imagen, me gusta esta imagen, que es una instalación de un artista chileno en Manhattan, en Nueva York, de hace 2 años, que él proyectaba con una conexión online desde una estación espacial cómo se veía el mundo de esa estación espacial y la proyectaba en vivo permanentemente en un lote vacío entre medianeras, entre dos edificios en Manhattan, en Nueva York. Y con todas las interpretaciones que tiene esa obra de arte, para un arquitecto, para un urbanista, esta imagen tiene un poder impresionante porque y sobre todo para nuestro taller, lo que está exponiendo es que el mundo se volvió un edificio único, integrado. Ese mundo gigantesco que durante siglos fue tan inabarcable, hoy tiene casi el mismo nivel de complejidad que un edificio en términos de que uno se entera lo que le pasa a los vecinos instantáneamente, puede dialogar con todos ellos, se escuchan los ruidos que hacen los vecinos de otros países, se transmiten las enfermedades, o sea, el mundo tan vasto y tan gigantesco, gracias a la revolución tecnológica, se volvió instantáneo y se volvió chico, accesible, y se volvió casi de la escala proyectual de nosotros los arquitectos, casi como un edificio más. Esta es una imagen para mí muy potente y muy linda y que de alguna manera, así como achica el planeta, lo que hace es amplía el campo de acción de los arquitectos. Eh, en la evolución de la arquitectura, que primero fue la construcción sin construcción de saberes sobre eso, sino como experiencia. Después aparece con la ilustración la posibilidad de, o con el mundo clásico, la posibilidad de empezar a clasificar los edificios, a entender sus partes, a dimensionarlas, a encontrarle sentido, a buscarle referencias racionales. El desarrollo del edilicio con la revolución industrial que se instala el proceso de urbanización del planeta con traslado de gente del campo rural al campo urbano. La arquitectura pasa de la escala edilicia a hacerse cargo de la dimensión urbana, a entender las herramientas del urbano, cómo funciona, las leyes, las reglas. Los arquitectos toman esa nueva dimensión como parte de sus injerencias y eso evoluciona en el tiempo y los edificios y la ciudad ya tienen como un gran campo de saberes resuelto, pero la revolución digital y esta especie de integración instantánea del planeta, lo que obliga, y en eso estamos nosotros, es a construir herramientas para el entendimiento de la modificación y la alteración y la antropización y el habitar el territorio, ¿no? En esa dimensión del territorio, nosotros estamos en este rincón del planeta. Todos nosotros ya conocemos estos mapas y vamos interpretando estos mapas, digamos, sobre todo este, que es como un icono de la época, que es esta foto de la estación espacial mostrando de noche, digamos, en una construcción sucesiva, porque no hay una noche única en el planeta, los puntos iluminados, donde hay un primer entendimiento de esto que quiere decir, acá donde están las luces, está la gente, ¿no? Y ahí hay un primer gran error de esta primera lectura, y yo acá voy a compartir unas imágenes de una película fascinante que hicieron la gente de Diller Scofidio, que son los autores, por ahí los identifiquen más como los autores
del High Line, que es ese parque construido sobre una infraestructura ferroviaria en Manhattan, que les recomiendo, después les vamos a pasar los links de todo esto que lo vean porque es absolutamente fascinante, donde empieza a haber una serie de preguntas sobre estas imágenes, yo lo resumo en algunas pocas fotos, que dicen, por ejemplo, que en estos cuadraditos que no sé si se llega a ver muy bien en la presentación, estos son cuadraditos muy iluminados, pero si uno les hace el ejercicio del zoom, que es un ejercicio que sobre todo la gente de PU va a hacer mucho, va a usar como muy habitualmente y recomiendo que lo use cualquier estudiante. Si uno hace zoom sobre esos cuadraditos, en la película ese zoom está hecho deliciosamente, va a encontrar que todos esos lugares que selecciona la gente de Diller Escofidio son puntos infraestructurales, granjas de servers en el desierto, plantas de extracción de gas, centros turísticos fuera de temporada, minas de extracción de cobre y diamante, plantas energéticas, puertos, son todos enclaves, por lo general, grandes equipamientos o infraestructurales que consumen muchísima energía, pero que están inhabitados. O sea, hay un avance sobre áreas rurales, vacías, desérticas, donde no hay población, que empiezan a consumir gran cantidad de energía, pero sin población. A este gráfico hoy podría agregársele todo el mundo del minar criptomonedas, ¿no? Que en algunos lugares esa operación de generar las monedas digitales consume más energía que muchas ciudades de escala intermedia. Y acá hago un zoom sobre uno de los ejemplos que vimos recién. Esto sigue siendo toda la presentación que les estoy contando, que traza una línea, que en realidad es una línea de alta tensión, que va desde una represa que está sobre el borde atlántico del África y recorre miles de kilómetros atravesando 6 pueblos, más o menos entre los 6 pueblos ahora vamos a ver una población de 3,5 millones de habitantes, para llevar energía a este yacimiento de extracción minera, y toda la energía que recorre estos miles de kilómetros no da electricidad a estos 3,5 millones de personas, simplemente saca energía de una represa en una punta del continente africano y la lleva a la otra punta del continente africano, unos 2,000 kilómetros, para alimentar desde esta represa que ven en el zoom en este cuadradito, a este otro yacimiento mineral en el otro extremo de la línea de tensión. En el medio, estos pueblos, si ven ahí, después yo hice la cuenta, uno tiene 40 y pico mil, el otro 70 mil, el otro 100 y pico mil, son todas poblaciones del África, ciudades que no tienen acceso a la luz y que en ese mapa que vimos antes están apagados, siendo que los dos puntos anteriores son puntos iluminados sin habitantes, y los 6 puntos siguientes son puntos muy habitados sin acceso a la luz. Entonces, ¿qué pasa en términos arquitectónicos? Empiezan a aparecer estos artefactos. No sé si alguno de ustedes sabe qué es esto. Esto es una imagen del proyecto que ya está semi-construido, de la nueva planta de Tesla en Arizona. Tesla estaba en California, por un tema impositivo decide mudar todas sus oficinas en el oeste norteamericano a otro estado que hay menos impuestos, y entonces produce este artefacto que tiene como 400 metros de largo, y comienza a urbanizar un territorio no, no habilitado para la vida, que aparte lo urbanizan sin necesidad de habitarlo. Estas enormes plantas tienen escasísima población humana, son súper automatizadas, consumen energías limpias. Estos techos supuestamente están planteados como de energía solar, por eso van a estos territorios de muchísimo sol en el desierto. Por otro lado, consumen mucha energía porque necesitan refrigerar muchísimo sus interiores. Y se empieza a dar un proceso de antropización de las nuevas áreas oscuras, donde se va a consumir mucha energía,
pero no va a haber habitantes. Para un poco no parecer que estamos siempre en otro planeta, pensando lejos de la realidad, y respecto a esto de antropizar territorios que tienen un sentido y que las antropizaciones, depende de quién las decida, cambia el sentido, esta imagen que muestro es como una especie de paréntesis en lo que vengo contando, pero viene al caso un poco para entender lo que tiene que ver con la construcción de grandes galpones inhabitados. Si ustedes llegan a ver, no sé los estudiantes de 1 y 2, porque por ahí no lo conocen, pero ahí está la ciudad universitaria. Esta es la soslayada y oculta costa de la ciudad de Buenos Aires en relación al río. Es interesante ver en esta foto el río Negro por el desagüe de este canal, como lo que se tira al río de la Plata. Pero lo que más interesante es ver es que hoy por hoy, en nuestra metrópoli y en esta época donde aparecen los nuevos paradigmas, hay un gran acuerdo colectivo de recuperar las áreas costeras para el uso público. Fíjense que detrás de esta mancha verde con pocas construcciones aparece un continuo gris gigantesco donde viven 13 millones de personas, entendiendo que el AMBA ya integra absolutamente el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, pero estamos casi a 1 kilómetro de esa línea costera, esa línea que se arma de frente, nos separa casi 1 kilómetro del río. Este es el gran pulmón de la ciudad y la mayoría de la ciudad está reclamando para ese pulmón la instalación allí de programas públicos, de espacios verdes. Sin embargo, en estos momentos, y durante la cuarentena, cosa de que ninguno de nosotros podía construir ni salir, se construyó este edificio acá, que tiene también 400 metros, como la fábrica Tesla, más o menos, que tiene 6 polígonos de tiro, no sé cuántos polígonos de tiro y 6 canchas de bowling, para que 3.000 socios del Club Tiro Federal, de esos 13 millones o 3 millones de habitantes, digamos, eh, goce de sus actividades societarias, que básicamente consisten en ir a dispararle a un blanco, ¿no? Entonces, la gestión de la ciudad decide otorgarle a este club uno de los predios más valiosos y con mayor carga simbólica que uno podría encontrar en estos momentos en el stock disponible de espacio público de la ciudad, a un club de tiro, ¿no? Porque la realidad es que se deja un camino de Ciro que debe venir por acá a futuro, pero se ocupa todo este predio, ¿no? En medio de la discusión que se está dando unos metros más allá, de Costa Salguero, que imagino que todos saben de qué se trata. Costa Salguero está ahí, el Tiro Federal está acá, y en el medio estamos nosotros, en silencio, orgánicamente, pero con mucha participación de muchos integrantes de nuestra comunidad, debatiendo acerca del futuro de todos estos terrenos, ¿no? La pregunta es por qué una gestión tan poderosa de una ciudad tan increíble como es Buenos Aires, una de las 15 metrópolis más grandes del mundo, no logra o decide que este proyecto se construya acá sabiendo la época que habitamos, los paradigmas que empiezan a debatirse y los deseos de buena parte de la población. Esa pregunta está bueno que cada uno se la vaya haciendo en el marco, si quieren, de estas preguntas que nos estamos haciendo respecto a la época. Acá también saco algunos datos que son muy conocidos para todos, que tienen que ver con esta reflexión de la época. Este dato de que en el 2007 se superó esta barrera, está punteadita acá muy clarito, en donde más del 50% de la población del planeta pasó de lo rural a lo urbano por primera vez en la historia, vive más gente en ciudades que en el campo. También tiene una segunda lectura, así como la foto del mapa de Diller Scofidio tiene una segunda lectura. Este gráfico, que también todos repetimos en muchos discursos, tiene una segunda lectura, que en este caso es Rem Koolhaas el que la hace, que es esta, ¿no? De esa cantidad de gente, de esos 7.000 millones o 7 billones de habitantes, hay como casi 4 millones que trabajan en el ámbito urbano, hay 1.300 millones o 1,3 billones de
granjero, digamos, o de gente que trabaja en el campo de lo rural, pero hay 2 millones, 2.000 millones, 2.000 millones de habitantes en el planeta que no se sabe ni dónde trabajan ni dónde viven o en qué condiciones. Digamos, me parece que esta segunda lectura que se hace sobre, sobre esos indicadores, bien vale la pena que los tomemos como territorio de reflexión nuestra, ¿no? Porque ahí probablemente esté buena parte del trabajo que ustedes van a hacer en los próximos 30 años. Entonces, volviendo a Diller Scofidio, hay como una primer respuesta a las preguntas que dice que la ausencia de luz no necesariamente quiere decir que hay ausencia de gente. Tal vez tenga que ver con esta gente en la que Kulja se pregunta dónde está y qué, cómo vive y qué hace. Entonces, en la película de Scofidio y Diller, también seleccionan otros, hacen zoom sobre otros puntos, ¿no? Y encuentran como unos enclaves saludables en el oeste americano, norteamericano, unos lugares de aislamiento en el norte de Sudamérica, unos asentamientos de trabajadores de los campos de extracción, de los yacimientos, unos campos de refugiados en el norte de África, estos que están todo el tiempo tratando de pasarse a Europa, y así va encontrando asentamientos informales en la India, territorios indígenas en Indonesia, en la Macronesia, y también podríamos hacer un zoom solo sobre Sudamérica o solo sobre Argentina y podríamos detectar un montón de estos sitios, ¿no? O sea, ante la pregunta de Scofidio de no necesariamente que no haya luz quiere decir que no haya gente, aparece esto. Ahí hay 8 recuadros donde viven millones de personas sin luz. Espero un poco ahí a ver si aparece en la pantalla. ¿Ustedes lo están viendo eso? Ok, porque yo en mi celular sigo viendo el grafiquito. Ahí avanza, Ahí bueno. va, no, está bien. Listo, ok. Bueno, entonces me puse, en esto que decía que está bueno estudiar e informarse, me puse a buscar como indicadores para, para, para ver realmente, eh, uno quiere creer que el mundo sigue evolucionando y sigue progresando y se va democratizando de alguna manera el acceso a las posibilidades, a pesar de que ahora uno ve todo y ve la cantidad de injusticias que sigue habiendo, pero no sé, 200 años atrás probablemente habría muchísimas más injusticias, lo que pasa es que uno ni se enteraba, no las veía. Y entonces, esto es un gráfico que saqué de una página del Banco Mundial que dice que menos personas viven en pobreza extrema más que nunca antes, y ahí se ve como el crecimiento de la población en celeste y se ve en azul la disminución de la pobreza en términos de ese crecimiento poblacional. Esos son indicadores mundiales, ¿no? Pero la verdad que uno sale a la calle en Buenos Aires y le cuesta ver ese indicador genérico global. Entonces, también me puse a buscar información respecto a los índices de pobreza en nuestro país. Y la realidad es que eh, cíclicamente volvemos a caer a unos pisos de pobreza que periódicamente vuelven a crecer. Fíjense, los 90 se empieza a producir el gran colapso digamos, de la década liberal de los 90 y eclosiona en el 2001 en el máximo momento de injusticia, de pobreza, de indicadores catastróficos, la crisis del 2001 que muchos de nosotros vivimos. A partir de ahí comienza un periodo, en términos de indicadores, muy beneficiosos, se bajan drásticamente los índices de pobreza durante los 10 años siguientes, y casi que se vuelve a un piso del 20 y pico por ciento de pobreza que tiene nuestro país hace tiempo, que nunca logramos perforar, ¿no? Y a partir de la gestión de los últimos 4 años, hay un primer crecimiento que en un punto, uno mirando este gráfico, podría decir que subió un poco y que hasta el 2018
de alguna manera no había variado tanto, había logrado volver a bajar y volver a subir, y que después 2019 vuelve a explotar, y la pandemia, no tengo el gráfico actual, pero la pandemia lo vuelve a llevar a valores altísimos nuevamente. Esa es nuestra realidad hoy, más allá de que los índices del Banco Mundial, en la mirada global, nos hagan esperanzar un poco, pero la realidad es que, volviendo a esta doble lectura de la nación global a la que pertenecemos, sobre todo los estudiantes más jóvenes y perdón, ahí pregunta alguien qué son las rayas verticales. Claramente están marcando los cambios los cambios de gestiones de gobiernos, ¿no? Los 90 hasta la crisis del 2001, un tipo de gobierno, digamos, más neoliberal, del 2002 al 2015/2018, ciertas políticas más atendiendo cuestiones del campo popular, más progresistas, y el cambio del 2018 al 2020, recuperar determinadas políticas de nuevo del campo liberal con cuestiones. También uno podría decir, si lo corriera un poco esas barras, que en el 2002/2001 hay una gigantesca crisis, en el 2009/2008 también hay una crisis, la crisis de los subprimes en, en, en todo el mundo, que por suerte, por las políticas que tenía en ese momento en nuestro país, no nos afectan tanto. Tal vez esa barra, si tuviera que ver con las crisis, seguramente podría venir ahora con la pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con el territorio nuestro, digamos? Tiene que ver con esto. Esta imagen tiene que ver con las tomas del año pasado, las tomas de la gente que bajo cualquier manera necesita un lugar donde vivir. Tiene que ver con ese grafiquito que mostré de barra roja, amarilla y blanca. Tiene que ver con los blancos, con los que no figuran en, en los registros, con los que no tienen donde vivir, con los que no tienen trabajo, pero que están en el territorio, sin luz, pero que existen, ¿no? Tiene que ver con esa lectura de Zoom que hacía Gilles Escofidio, en una mirada hermosa del panorama global, pero que a nosotros nos afecta muy duramente y muy dolorosamente en nuestra cotidianeidad, en nuestra vecindad. Y acá cierro un poco la mirada de época, relaciono mucho esta imagen que vienen acá con la primera imagen que abrió la charla, que no sé si saben lo que es una imagen que para mí tiene muchísima carga simbólica, y que en el marco del taller yo le doy un montón de interpretaciones que aparte tienen que ver con esperanzarse y con creer que hay un escenario futuro valioso para nosotros y sobre todo para ustedes, y sobre todo que es un escenario, que lo que me interesa de este escenario es que es un escenario casi sin antropizar, o sea, es un escenario natural, de nuevo es el soporte natural, es el río Paraná y las barrancas del río Paraná al norte de Santa Fe. Y es uno de los primeros discursos que dio Alberto Fernández, que está ahí, en un atril. O sea, la máxima operación de la cultura sobre el territorio es un atril y un mástil. Un mástil que de alguna manera es una carga simbólica que dice: este es un territorio en el que estamos de acuerdo los argentinos, nos pertenece a todos los que nos creemos argentinos. Eso define unos límites, define una carga de sentido que se puede relacionar con la soberanía. Y estos tipos que están acá agrupados son gobernadores, ministros, el presidente y algún otro tipo de funcionario, que son los tipos que llevan a cabo las políticas sobre ese territorio que hay que antropizar, que es un territorio líquido, es un territorio térreo, digamos, de tierra, pero que de alguna manera representa un poco el soporte natural, representa los recursos que nosotros tenemos que gestionar, y que de alguna manera el hecho de que no estén adentro de un edificio, en una capital que ya está establecida y que responde a una administración que responde a unas ciertas normas legales y una construcción legal que nuestro país fue haciendo durante años, que estén hablando de un territorio que no responde a eso, que estén hablando no desde un edificio, sino sobre la mínima intervención, que es un taburete que se saca y se pone, y que estén hablando sobre todo de la idea de refundar la hidrovía en ese discurso,
con los gobernadores de los distintos territorios que tienen relación con la hidrovía. En su momento, fue para los que estamos mirando la época en esta lectura, fue un momento muy auspicioso y muy interesante, y que por más que no haya arquitectos ahí, o creo que en ese momento estaba la ministra de Territorio, que era la arquitecta Bielsa, nos convoca a todos nosotros y nos convoca a acercarnos a estas mesas o a este atril de decisiones, porque tenemos mucho para pensar y para aportar y para intercambiar con las otras disciplinas y con los que están a cargo de la gestión. O sea, acá es cuando la jactancia de nosotros los intelectuales debe bajar al territorio y debe ponerse a disposición de la gestión real, ¿no? Y eso es nuestro taller. Entonces, a todas estas preguntas que nos acabamos de hacer respecto a la época, bueno, el taller debe construir respuestas y herramientas y proponerse avanzar sobre las cosas establecidas y empezar a poner a la vista imaginarios y posibilidades y alternativas para que en esa suerte de refundación que la época nos demanda y que esa foto que vimos recién nos propone, nosotros también tenemos que hacer un clic y cambiar. Por eso, acá vuelvo un poco, si quieren, hasta acá esta parte de la charla tiene que ver un poco con lo que nosotros ponemos en juego, con las preguntas que nosotros nos hicimos, para que ustedes empiecen a respondérselas desde su lugar y nos lo compartan. Y lo que vamos a poner acá a la vista es un poco el dispositivo académico que nosotros estamos construyendo junto a la participación de todos los estudiantes para ir detrás de esas herramientas y de esos imaginarios y de esos proyectos y aprender arquitectura en ese marco. Esta es la facultad donde debiéramos estar hoy. Ya vamos a hacer con los estudiantes de 1 y 2 algún encuentro presencial un poco para tratar de transmitirles lo que implica en nuestra formación hacerlo adentro de este edificio. O sea, no es lo mismo claramente, y si bien hay cantidad de ventajas que nos ha traído la virtualidad, hay cantidad de ausencias en la formación que también perdemos por no poder estar convocados ahí. Pero bueno, es una circunstancia que también sabremos proyectar y superar. Pero esa facultad, que casi todos conocemos, este, eh, tiene que ver con una forma de enseñar arquitectura, con una etapa de cómo se enseñó arquitectura, y que nosotros creemos que esa etapa bien puede construirse. Quiero decir, ahí veo como algunas cuestiones partidarias, y me gustaría saber que en este taller todos los idearios son bienvenidos. Lo que no es bienvenido es como la euforia ciega. No es bienvenido repetir consignas sin por lo menos proponernos discutirlas, y lo que queremos proponer es justamente juntar lo mejor de todas las expresiones políticas, tanto a nivel nacional como a nivel de la facultad, y buscar con eso hacer lo mejor que se pueda de todo. Así que no entremos en estas cuestiones de nuevo futbolísticas que yo planteé al principio, y hagamos lo posible por construir con lo mejor de todo. Esta facultad para mí, que me formé en ella desde hace muchos años, y me formé como profesor también después de muchos años de docente, compartiendo con muchísima gente que pasó por la comunidad, yo hice como una construcción sintética de intereses y de paradigmas con la cual fue formándome, que tuvo que ver que estaba muy centrada en Buenos Aires. Obviamente somos la Universidad de Buenos Aires y está bien trabajar sobre el campo del área metropolitana. Fue muy de formarnos en el campo edilicio, o sea, nos dio muchísimas herramientas para ser buenos diseñadores de edificios, muy buenos. La facultad forma muy buenos arquitectos. Nos formó sobre los paradigmas de la arquitectura moderna, que son paradigmas construidos en la Europa del principio del siglo pasado.
esa modernidad heroica de Le Corbusier, de Mies, de todos los exponentes, en menor medida de Kant, de Wright, y en mucha menor medida de los héroes de la arquitectura regional y nacional, que la verdad que durante muchos años ocuparon un lugar muy chiquito, solo en algunas cátedras. Fue una formación muy disciplinar, nos dieron muchas herramientas propias del campo disciplinar de lo arquitectónico, cosa que está muy bien, y nos ha dado nuestras manos con muchísimas herramientas que seguiremos compartiendo, y nos formó como proyectistas, o sea, nos formó en gran medida de la gran masa de estudiantes que conforman la comunidad de la FADU, proyectistas, ¿no? Grandes resolvedores de problemas proyectuales edilicios y urbanos. En esta nueva etapa, uy, se me fue la imagen, ay, cargué mal la foto, pero bueno, cada uno de estos ítems nosotros pasamos, si la imagen también es nuestra facultad, es una imagen que por ahí para los más chicos hayan podido gozar de esta posibilidad de salir del edificio y cruzar ese puente y conocer esa costa y llegar hasta el río. Lamentablemente esa posibilidad se nos volvió a cortar hace un par de años, pero fue como que la facultad, en nuestra lectura, logró salir al territorio, o sea, uno podía entender la facultad también como esto, y no solo como el edificio, y en esta imagen hay otra imagen que tiene cambiados los textos que están ahí, y de Buenos Aires nosotros decimos que salimos al territorio nacional, de lo edilicio pasamos a lo territorial, de lo moderno pasamos a lo contemporáneo, de lo disciplinar pasamos a lo multidisciplinar, y de la idea de proyectista formar proyectores. Esto es vincularnos a las otras disciplinas, vincularnos en esta idea de lo contemporáneo en donde los conocimientos se integran y no siguen separados, y en ese sentido nosotros como arquitectos tenemos un lenguaje y una capacidad que es el campo de lo proyectual, que es poner a la vista imaginarios de la realidad, imaginarios de los cambios que se avecinan, que por ejemplo otras disciplinas lo muestran con otros lenguajes, los economistas lo muestran con gráficos de torta o con diagramas de barra y con números, los abogados lo cuentan en leyes, en textos, los escritores también lo hacen como literatura, los cineastas también construyen imaginarios y por eso hay tanta relación en lo proyectual con el campo del cine y lo visual, y nosotros tenemos la posibilidad de cuantificar y formalizar todas esas cuestiones y transformarlas en operaciones físicas reales y ponerlas y mostrarlas sobre la realidad actual y visualizar nuevas realidades. Y de esa manera me parece que podemos adelantarnos en las discusiones de lo público y crear escenarios o crear como hipótesis construidas de lo que pasaría en caso de que tal o cual decisión sobre el territorio se vaya a hacer, con las cosas buenas y las cosas malas que uno podría descubrir en ese lugar. Y esa posibilidad nos llevaría a ocupar otros campos del mundo laboral, no solo en el mercado, en los estudios de arquitectura o de las constructoras, sino realmente generar arquitectos que puedan insertarse desde lo proyectual muy bien en el campo de lo público, en los miles de municipios que tiene el país, que son 2000 y pico, en las miles de secretarías urbanas o de obras públicas, etcétera, etcétera, pero comprendiendo esta realidad y operando desde el otro lado del mostrador de lo público, con igual intensidad proyectual, con igual capacidad de discutir con los fuertes impactos que por lo general el mercado lleva a determinados territorios, y haciendo que las operaciones necesarias, infraestructurales o de grandes equipamientos, entiendan la lógica de los sitios y esas operaciones se hagan, pero se hagan de un modo, de alguna manera, más pertinente en relación al frágil sistema natural que todavía nos sostiene. En ese sentido, este es un esquema que por ahí después podemos mirar con más tiempo, donde más o menos en la columna central, de alguna manera fijamos las escalas de reflexión que cada nivel tiene, ¿no? Desde lo material en los primeros cursos, hasta las formas de habitar y cómo se construye el hábitat, hasta la arquitectura de lo público,
las operaciones de habilitación territorial infraestructural que tienen que ver ya con el cuarto año, y el pensamiento de estrategias políticas y la cuestión urbana en PU y PA, como que de alguna manera son las escalas de la disciplina que cada curso aborda, y a ambos lados de esas columnas podrán ver, de un lado están como un poco los actores de la cultura y de la construcción legal, que son desde un individuo hasta el Estado o el mercado en las cuestiones más complejas, y del lado de la naturaleza, del soporte natural, que nosotros siempre nos gusta hacer este par. La naturaleza representa el comportamiento legítimo del sistema natural, y la cultura lo que hace es construye legalidad sobre ese soporte legítimo. Entonces lo que decimos que los proyectos, cuanto más lleven la legalidad, o los códigos, o las normas, o los propios edificios, cerca de la legitimidad de los sitios donde se construya, probablemente estemos más cerca de proyectos pertinentes, ¿no? Entonces, ahí en el campo de lo natural están las escalas donde los distintos cursos van a estar trabajando. Ahí un poco, cada curso tiene su definición, y también aparecen como imágenes referentes de estas escalas, ¿no? Que tienen que ver con la injerencia específica de cada nivel, que vamos a mirar toda esta complejidad, pero la vamos a ver apuntando a construir las herramientas que cada estudiante de cada curso puede acceder. Por supuesto, en este discurso, los chicos del primer año están como muchísimo más vacíos en sus mochilas de herramientas, porque ellos van a tener que aprender el lenguaje básico de la arquitectura, las herramientas de dibujo, las herramientas de comprensión y de lectura de los lenguajes de arquitectura. Todas estas cuestiones que estamos hablando para ellos hoy son mucho más difíciles de abordar que para los estudiantes que están en los últimos cursos. Incluso para estudiantes que vienen de otros talleres, por ahí este discurso es más nuevo que de estudiantes que vuelven a cursar con nosotros y ven esto por ahí por segunda vez. Entonces sepan que en cada curso, cada docente, y mismo en esta charla, si quieren cuando terminemos, todas estas cuestiones que no se puedan entender, obviamente las iremos conversando y charlando y aclarando. Para eso está toda esta gente, que quienes no hayan visto los cuadros docentes en la página web, háganlo, vayan haciéndolo, tómense un tiempo en ver con quién van a compartir todas estas noches digitales, todos estos meses. Me parece que está bueno. Y también van a ver que en varios de los niveles, después de esta charla y las próximas 2 o 3 clases, vamos a hacer un ejercicio de conocimiento personal de cada uno de nosotros en un formato que se llama Pechacucha, que para los que no lo conocen, o lo pueden googlear, o se lo van a explicar en los talleres, o pueden ver que en la web hay un lugar donde hay unos instructivos, unos, ¿cómo se llaman estos? Que uno busca en internet, en YouTube, y están como los explicativos de qué es un Pechacucha, que es un formato muy rápido, muy efectivo, que permite muy rápidamente conocer lo que piensa una persona en un formato de PowerPoint de 20 diapositivas en 20 segundos, que son muy pocos minutos, pero que permiten muy rápidamente ver muchas presentaciones de mucha gente y conocerlo, ¿no? Tal vez, ahora que el taller se volvió muy masivo, hagamos reinterpretaciones de ese formato, pero probablemente podamos hacer esos ejercicios para conocernos rápidamente y para que conozcan un poco lo que piensan y lo que hacen cada uno de nuestros docentes. También el taller trata de metodologizar todo esto y trata de poner a la vista de ustedes toda la información que les permita entender a dónde vamos, clase a clase, semana a semana, mes a mes, tener las agendas de las clases, tener las agendas de las charlas. Por ahí, al tener las agendas de las charlas, casi que lo ideal en el campo de la investigación es que a veces uno aborde el tema del que se va a hablar antes, cosa de llegar a esa charla con un entendimiento. La verdad que los que tengan tiempo y ganas van a poder hacer eso, porque estos diagramas que tienen un nombre académico que es el sílabus o cronograma, van a por ahí escuchar esos nombres o van a leerlo escrito, es un nombre que viene de la academia de décadas. Ahí esas barras de colores tienen que ver con semanas y clases, y tienen que ver con que cada curso
a pesar de que no es sencillo y menos en este formato digital, hace el esfuerzo de poner a la vista el esquema y las agendas para que todos nos podamos organizar. Y a grandes rasgos, el taller en sus 2 cuatrimestres nombra el primer cuatrimestre con el concepto de atlas, que el atlas es como una manera de investigar y registrar determinadas cuestiones, y eso es lo que hacemos el primer cuatrimestre, en términos de que nosotros llamamos al atlas atlas proyectual. Es un atlas donde se dibuja y se proyecta, pero se construye información investigando, estudiando, escribiendo, leyendo, hablando de los temas y dibujándolos. El objetivo de eso es que cuando lleguemos al lote donde vamos a hacer el proyecto y cuando lleguemos al programa de lo que vamos a hacer, ese lote y ese programa va a ser una decisión de cada uno de ustedes. Por supuesto que acompañada y guiada por el cuerpo docente, pero construida por ustedes, por la investigación que haga, entendida por ustedes, decidida por ustedes, con lo cual esos proyectos se harán, los del segundo cuatrimestre, que se llama proyecto, se harán a partir de las decisiones que tomen ustedes por investigar todo esto en el primer cuatrimestre. Para eso, el primer cuatrimestre a su vez tiene una estructura de ejercicios que tiene que ver primero con estudiar el territorio nacional integrado, o sea, con hacer un pasaje bastante rápido, pero interesante y efectivo del territorio nacional. Después se hace como un viaje que puede ser real y presencial o puede ser viaje de estudio a través de las redes, como nos pasó el año pasado, donde se baja de ese atlas nacional a investigar más en profundidad un sitio, ya se detecta una oportunidad, se detecta un lote, casi es como si le dijera que ustedes van a tener un cliente que le dice que quiere hacer un edificio, o le dice que quiere hacer una casa y lo manda a recorrer una zona, o un barrio privado, y les pide, les sugieran cuál es el mejor lote, dónde ven que hay una oportunidad, y ustedes empiezan a asesorar por el código, por el precio de la tierra, por el asoleamiento, por el vecindario, por los servicios. Bueno, eso mismo hacemos nosotros, pero con el lote, que es todo el país, y vamos abordando eso eh, en regiones, no en barrios, en regiones, que ahora vamos a entender un poco cómo las elegimos. Y una vez que hacemos ese estudio, empezamos a estudiar los actores que hay ahí, los movimientos sociales, los gobiernos, los códigos, las normas, las oportunidades inmobiliarias, las infraestructuras, el clima, los distintos pulsos de si hay problemas de dominio sobre la tierra, los conflictos, y entendiendo todo eso, vamos por ahí entendiendo cuál sería el mejor programa a llevar adelante, cuál sería la mejor inversión a hacer, cuál sería la infraestructura necesaria, cuáles son los materiales más acordes en ese lugar, cuáles son las estrategias proyectuales para que los edificios respondan mejor al calor o a las lluvias o a las inundaciones. Todo eso es un abordaje proyectual de los determinados sitios y que terminan en lo que nosotros llamamos una modalidad que nos gusta llamar cartas del pueblo, que es como una propuesta hacia algún tipo de autoridad que tiene injerencia en ese sitio, que puede ser un vecino, puede ser un gobierno de una ciudad, puede ser un organismo intermedio, donde de alguna manera nosotros le llevamos, como en una ficción, el programa que creemos que sería lo mejor hacer en determinado sitio, porque lo podemos argumentar por estas cuestiones geográficas, naturales, por estas cuestiones sociales, por estos presupuestos, por estos materiales, y medio que definimos el programa. Y ahí cerramos el primer cuatrimestre para que en el segundo cuatrimestre ya dispongamos del programa, del sitio, del dinero, y nos larguemos a proyectar ya abiertamente sobre la base de los imaginarios que construimos al principio para desarrollar estos proyectos. Esa división en barrios que llamamos regiones geoculturales del país son una nueva legalidad que nosotros proponemos, que trata de que la legalidad futura se empiece a hacer más cerca de la legitimidad del territorio. Entonces decidimos armar 6 regiones geoculturales, le llamamos, porque entendemos que en esas regiones hay un clima y un soporte natural y unos recursos que condicionan el asentamiento humano, y que esas culturas que se asientan en esos sitios tienden a realizar determinadas acciones y determinadas acciones formales, culturales, arquitectónicas,
la forma en que habitan y la forma en que ocupan el territorio, muy relacionado a lo que el sitio propone. Y eso genera una cultura y genera una tradición. Y en la medida que uno respeta eso, el habitar de esos sitios es más sostenible, es más pertinente. Y entonces nosotros determinamos 6 regiones que están ahí escritas, que cada una tiene su característica, que tiene sus oportunidades, sus recursos, sus conflictos, y que ante iguales necesidades, como puede ser habitar, como puede ser producir, cada región responde a ese mismo problema de un modo diferente. Y me parece que en la medida que uno entiende eso, sea en el plano de la Argentina, o sea, de nuevo en el territorio mundial, probablemente la obra que haga sea más pertinente. A nosotros la noción de pertinencia, de que algo esté muy bien argumentado y por eso funcione muy bien, nos parece clave para un proyecto, muchísimo más interesante o mucho más valioso que un proyecto sea más lindo o más feo, que eso entra en el campo de la subjetividad, y que por supuesto nos interesa que los edificios sean muy lindos, pero asociamos bastante la belleza, que para nosotros también es un concepto muy democratizable y que de todos debieran poder disfrutar, asociamos la belleza a un derecho que tiene que ver mucho con la pertinencia. Ya hablaremos más en extenso de esto, ¿no? Pero bueno, para que sepan, nuestro lote mide en su parte continental 3.600 kilómetros de largo y en promedio unos 1.000 kilómetros de ancho, sin considerar el territorio marítimo y el territorio polar, por lo menos por ahora, y para no complejizar aún más nuestro trabajo. Y habrán visto estos días en las redes que se hizo viral esa nueva ciudad flotante en la milla 201, que son estos barcos extractivos, con lo cual ahí también hay un proyecto que es injerencia en algún momento de nuestro taller, cuando volvamos al área marítima. Pero para hacer un poco de historia, el primer año nosotros decidimos ir a un lugar donde entendemos que este territorio nacional se fundó, que fue en la frontera norte, en el límite en donde se fijó la primera frontera en relación al Imperio Español, en las luchas que se dieron en el NOA, y sobre todo elegimos la quebrada de Humahuaca como lugar simbólico primero donde el taller en su inicio hizo su primera reflexión en el 2019, y el ADN fue una semana allí en Tikara. En el 2020 habíamos armado y gestionado y teníamos todo listo para ir al otro extremo del territorio, como para de alguna manera simbólica también abarcarlo todo, que era Ushuaia, que también es como este límite entre el territorio continental y el antártico, en ese país bicontinental, en ese país bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, en esa ciudad, en la única ciudad que está del otro lado de la cordillera de nuestro país, y que para ir en auto hay que entrar a Chile y volver a salir de Chile, y hay que cruzar la cordillera para llegar. O sea, un lugar magnífico, un lugar genial para pensar muchísimos temas, pero bueno, la pandemia nos frenó con el pie en el estribo del avión, y el taller rápidamente se reconvirtió a hacer el atlas de todo el territorio nacional integrado, en un esfuerzo increíble, en un trabajo fascinante que se hizo el año pasado en el taller, que estimo que en buena medida el crecimiento que tuvo nuestro taller fue porque ustedes han podido ver ese trabajo, ver las muestras o escuchar comentarios de estudiantes, y en ese sentido nos pone muy contentos y nos hace ser muy agradecidos porque las condiciones extraordinarias y complejas de lo del año pasado, la verdad que las llevamos a un máximo de productividad y de generación de saberes, ¿no? En ese mismo escenario, el taller hizo algunas acciones también muy valiosas y que vamos a sostener, como fue un ciclo de conversaciones que hicimos en este campo de lo multidisciplinar. Y salimos al territorio de alguna manera digitalmente, y trajimos al taller, por ahí probablemente gente que no hubiera podido nunca ir a la ciudad universitaria un lunes o un jueves a la noche, y así fue que hablamos con líderes sociales, con directivos de empresas estatales que tienen que ver con el campo de lo satelital, con arquitectas al frente de instituciones culturales como puede ser el CCK, con arquitectos en Uruguay y Chile al frente de instituciones de la educación, como fueron los decanos de Talca en Chile y de la UDELAR, la Universidad de Montevideo en Uruguay.
con referentes de las luchas por los derechos de género, y por los derechos del campo femenino, que también fuimos entendiendo que la lucha del campo del feminismo de alguna manera es la lucha de los factores de poder establecidos, y en ese sentido nuestro taller se vuelve muy feminista porque nos interesa justamente en esto de la reconstrucción de la legalidad, a veces ir contra poderes establecidos que van desde el funcionamiento mismo de nuestra facultad hasta replantearnos el funcionamiento de las instituciones y de las instituciones disciplinares y de las instituciones públicas, no con un ánimo eh, revolucionario, eh, confrontativo, no constructivo, sino, como dije hace rato, con poner a la vista lo mejor de todas las secciones de la cultura. Y por eso también necesitamos aprender de esas otras disciplinas, y por eso convocamos al marco del taller a todos estos personajes de los distintos campos de la cultura y de la sociedad, y que este año vamos a continuar con esa agenda, que pronto pondremos a la vista. También, además del ciclo de conversaciones, está el ciclo de charlas. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Un poco porque el formato tecnológico que elegimos para las conversaciones permitía una suerte más como de entrevistas y de charlas, si se quiere, desde la arquitectura con todas estas personas que mostramos recién. En cambio, lo que nosotros llamamos charlas son charlas como un poco más disciplinares, son charlas más de nuestro campo disciplinar, y en este caso casi diría que son más como teóricas que se dieron, donde había una teórica de determinada duración, donde algún invitado nos compartía sus saberes o sus inquietudes, y por ahí sí, después de las charlas, había la posibilidad de este intercambio, pero como que el formato era distinto, y también vamos a tener este mix entre conversaciones con invitados multidisciplinares y las charlas de invitados del campo disciplinar. Lo interesante de todo eso es que esos contenidos están formateados y guardados en las redes y en los dispositivos del taller, y que ustedes ya pueden ver esos contenidos. Lo malo para los invitados y para los que damos esas charlas es que por ahí hay que renovar las charlas y las conversaciones, pero bueno, eso cuesta un poco, pero es un ejercicio que está buenísimo. Pero todo ese material está disponible, tal vez algunos de ustedes ya hayan visto alguna de esas charlas y conversaciones. Bueno, todo lo que es las conversaciones están en el podcast del taller. El taller tiene un podcast, tiene un canal de YouTube y tiene las redes sociales, donde en cada una tratamos de comunicar distintas dimensiones de lo que se genera en el taller. Por supuesto que lo más valioso de todo esto que genera el taller son los trabajos, ¿no? Y la verdad que los trabajos son increíbles, y no voy ahora a mostrarlos. Lo que muestro con esta imagen es, por ejemplo, en el Instagram, en este caso, hay como unos pequeños peliculitas donde cada uno de estos colores representa una de las regiones geoculturales, y rápidamente uno puede ver en formato fugaz del Instagram 20, 15 proyectos de los distintos niveles metidos en cada región geocultural. Ahora, si quieren verlos con más tiempo, entran a la web, entran a la expo de la web, y en la expo pueden ir con mucho tiempo viendo uno por uno los trabajos que se hicieron el año pasado en el taller. La verdad que es un laburo gigantesco porque lleva mucho tiempo, pero también es muy valorable que uno puede llegar al trabajo de cada estudiante que está con su nombre y apellido, y puede ver muy en detenimiento la producción del taller en estos formatos digitales. Aparte de eso, en el taller tenemos la vocación de, aparte de ese registro y de esa forma de mostrar los trabajos en forma digital, de editar esa producción y de construir registro en formato libro, que por más que están publicados digitalmente, los hemos impreso, porque somos viejos y porque tenemos una formación muy ligada a los libros, a las bibliotecas, y porque también creemos, los viejos lo digo un poco en broma, porque también hay muchos jóvenes muy amantes del formato libro y de la lectura, porque creemos que el libro propone otro tiempo, propone otro registro, propone otro trabajo para el que hace el libro, de escribir sobre lo que ya habló y sobre lo que ya trabajó, como de alguna manera de conclusión. Y también creemos que en el universo digital, en esas galaxias digitales,
hay parte de la información que se nos pierde, y de alguna manera los libros resumen parte de ese trabajo y tal vez dejan un registro de la época, ¿no? Entonces, también tenemos los libros, de a poco vamos buscando recursos para que los libros, imprimirlos se vuelva accesible y accesible a todos. Por ahora los libros los estamos imprimiendo en bajo formato y son caros, pero están. Cuando abra la biblioteca iremos a dejar ejemplares de los dos que ya hicimos y del tercero y cuarto que están en producción. Y para el que quiera están acá en ISU y tiene los links desde la página web del taller. Bueno, todos estos dispositivos y herramientas pedagógicas que tratamos de darles para rápidamente contarles el taller, este año se van a volcar al estudio de otra de las regiones geoculturales que elegimos, que este año será la región Pampa, que no es la provincia Pampa, sino que es la Pampa como concepto, que es la Pampa como gran dispositivo global fértil de producción de recursos naturales y alimentos, recursos naturales y alimentos para el mundo animal y para la producción de aceites y cantidad de cuestiones. Y si volvemos de nuevo al mapa global, esta Pampa es uno de los 5 o 6 dispositivos globales que tiene la capacidad de producir a escala global y planetaria alimentos. Y entonces una primer lectura que hacemos en el taller es que nosotros no vivimos en Buenos Aires porque Buenos Aires se hace per se casi en esa especie de mirada borgiana, ¿no? Se me hace que Buenos Aires se inventó, sino que Buenos Aires, honestamente, lo que es un dispositivo habitable de un sistema de puertos que sacan estos recursos al sistema global de, del comercio y de la maquinaria mundial. Lo es así desde la conquista hispana, lo es así desde la llegada de Inglaterra y las demás potencias a nuestros territorios, lo es así desde siempre, y Buenos Aires no es ni más ni menos que las viviendas de estos puertos, digo Buenos Aires, digo Rosario, digo todo el sistema habitables en torno a los puertos de la hidrovía, que de alguna manera si lo entendemos en ese formato y empezamos a pensar cómo funciona ese dispositivo de transferencia de recursos desde nuestra pampa al planeta y dónde está la plusvalía que eso genera y en manos de quién queda, y si nos animamos a mirar ese fenómeno en esa escala y si nos animamos a preguntarnos cómo funciona, probablemente empecemos a entender mejor para quién trabajamos, ya sea cuando trabajamos para el Estado o cuando trabajamos para los privados, ya sea cuando trabajamos en los distintos lugares donde llevamos nuestros proyectos. Siempre hay un dueño detrás, siempre hay un poder detrás, siempre hay un poder que tensa al Estado, ya sea nacional, provincial, de los municipios, y en esa tensión siempre hay un proyecto en disputa, y ahí es donde tenemos que lograr llegar a tiempo para que esos proyectos se hagan de la forma más pertinente y mejor, ¿no? Entonces, lo que les vamos a proponer en esta primera parte que vamos a hacer el Atlas Nación, es por lo menos asomar las narices al mundo de la dueñidad, que empecemos a perder la ingenuidad, los que la tengamos aún, respecto a cómo funcionan las cosas, a quién manda, a de dónde salen los dineros para llevar adelante las obras, ya sea privadas o públicas, a por qué esas obras impactan en un lugar o en otro. Me parece que lo más importante es como leer entre bambalinas, de ver cómo funcionan las cosas. Y empezar a entender por qué tanto Rosario como Buenos Aires o como La Plata construyen gimnásticamente edificios y fideicomisos y edificios que en su mayoría no se hacen con líneas de crédito para que acceda la mayor cantidad de gente, sino que se hacen con recursos genuinos que entran a las obras en el tiempo que dura la obra, cosa que es un rasgo único en todo el planeta, que no exista crédito para la construcción, y que ese dinero básicamente es plusvalía de esas operaciones que estamos viendo que se dan en La Pampa y que replican en distintos puntos urbanizables del país, y que por lo general se construyen en muchos casos no para habitarse, sino para usar como valor de resguardo de esas plusvalías del dinero privado. Entonces,
cuando vemos esos lugares inhabitados o habitados sin luz, y cuando vemos que hay una alta población de nuestro país que no accede a esas viviendas y no accede a esos lugares y no accede a la luz, en parte vamos a darnos cuenta que está relacionado a que somos un país pobre en un punto, que podría ecualizar un poco mejor sus recursos y sus plusvalías, pero que tampoco depende solo de las disputas internas que leemos todos los días en los diarios, sino que también depende del manejo global de los fenómenos y de las líneas de comercio, y que a veces si yo quiero poner un puerto en un lugar, por más que estemos todos de acuerdo, viene un factor externo y nos dice, mira, nosotros manejamos las líneas de grandes cargueros del comercio mundial y no nos interesa que hagas un puerto ahí, nos interesa que quede donde está o que lo hagas en este otro lugar. Entonces, ni siquiera a veces dependemos de un acuerdo colectivo que tanto nos cuesta puertas adentro, sino que muchísimas veces esos acuerdos están pulsados por intereses ajenos. Así que la reflexión de todo este marco de época y de toda esta reflexión de la dimensión nacional, la vamos a llevar a este territorio que tiene que ver con esta imagen de las afueras del área metropolitana, del límite entre lo urbano y lo rural, de este lugar que en este escenario de pandemia y en este escenario de nuevas riquezas, de la producción del campo, se va a ver de nuevo pulsado en los diarios, de las noticias de el incremento, de nuevo, de las nuevas formas de habitar en la naturaleza, porque la pandemia nos encerró en las ciudades y vuelve la hipótesis de los beneficios de la vida en la naturaleza, la misma hipótesis que en el 2001 se generó, en ese caso no por la pandemia, sino por la crisis y por la operación sobre que habilitaron las nuevas autopistas urbanas, que habilitaron el segundo anillo metropolitano con la aparición de Pilar primero, de Nordelta y Escobar después, de los barrios del Camino a La Plata y del acceso este. Digamos, todo ese imaginario utópico de la vida hermosa en la naturaleza que habilitó los barrios cerrados, ese nuevo tejido que se incorporó al tejido tradicional de la ciudad, se hizo en una situación muy parecida a la que está desarrollándose ahora. Con un agravante. En aquel entonces no hubo mucha visualización del problema del hábitat popular y de la gente sin tierra, digamos, y en estos momentos eso que creció está muy a la vista. Entonces, este territorio de los 100, 150 kilómetros que proponemos, del habitar en la naturaleza o del habitar productivo cerca de la ciudad, es un campo donde va a venir muy bien pensarlo en ambos extremos del espectro social, porque allí hay oportunidades, entre otras tantas oportunidades que hay de recuperación de viejos equipamientos y de viejo stock edilicio instalado y abandonado, porque las políticas de los 90 que desactivan los trenes generan el vaciamiento de la constelación de pueblos de la provincia, y entonces me parece que ahí hay muchísimas oportunidades, como también va a haber oportunidades en el microcentro porteño, donde buena parte del stock edilicio de oficinas corporativas probablemente sufra una transformación a nuevas formas de habitar, a nuevas tecnologías, por ejemplo, de particiones de grandes pisos de planta libre, para poder generar posiblemente nuevas unidades laborales o de vivienda estudio, en un lugar que hay muchos servicios, mucha tecnología y gran urbanidad. O sea que en estos momentos ese pensamiento va desde la pampa consolidada microcéntrica del puerto de Buenos Aires hasta la pampa rural del primer anillo de los 100, 150 kilómetros, ¿no? Entonces ahí habrán visto hoy en Instagram este primer dibujo que se produce en el taller de 4, que probablemente el taller de 5 este dibujo lo amplíe, y el taller de 3 lo focalice, y el taller de 2 lo habite, y el taller de 1 lo construya. Entonces ya empieza a aparecer el lenguaje que el taller va construyendo, donde pretendemos todas estas reflexiones mostrarlas desde el lenguaje del campo proyectual, y sobre todo desde el lenguaje del campo espacial del proyecto,
que no es solo mapas, no es solo 2D, sino que es 3D e incluso es 4D, ¿no? Es como el espacio, cómo varía en el tiempo. Y para una primer pista que tiene que ver con esto de lo legítimo y lo legal, si de La Pampa tomo solo el, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fíjense que nosotros ya la dibujamos de otra manera, la Pampa, pero si la miramos, esta Pampa fértil en el campo administrativo, legal de la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar que tiene 135 municipios, ¿no? 135 municipios que vendrán de una delineación del territorio que viene de la conquista del desierto, de una serie de factores y que después se va tiñendo de oportunismo político para ver cuáles son las jurisdicciones con tales o cuales votos para los distintos actos eleccionarios, pero tiene 135 municipios. Esta es una forma de ver el territorio. Pero si miramos noticias de hace 2 o 3 años, vamos a encontrar que las disputas y las peleas y las acciones físicas, infraestructurales, arquitectónicas que se van construyendo, que responden a esa división del territorio, responden mal al territorio, porque, por ejemplo, esta noticia del diario, ¿no?, que yo selecciono entre tantas que van a encontrar, de una disputa, fuerte disputa entre Deroy y Trenquelauquen por la inundación. ¿Qué pasó? Un intendente de uno de esos dos municipios le construyó un albardón, un dique al otro intendente, entonces todo el agua quedaba de un lado, de un intendente, y evitaba que el agua pasara al otro intendente, solo por responder a esa división política, construcción legal sobre un territorio, que tiene otras construcciones legales. Por ejemplo, esta es la construcción legal de las instituciones de arquitectos de la provincia. Fíjense que agrupa otros municipios, pero es otro mapa. Pero en realidad el mapa real, natural, es este. Este es un sector del mapa. Si ven la zona que nosotros mostrábamos antes, donde se puede leer la división política, empieza a mirarse el comportamiento natural legítimo del territorio de la provincia, donde verán que un 60% del territorio de la provincia es inundable, y que hacer un albardón en medio de una inundación es como medio de una soncera, es como hacer un dique en medio del mar, y que el agua te entra por cualquier lado, y que entonces en la medida que la cultura no empieza a construir estructuras legales que den respuesta a esta otra dimensión, vamos a seguir gastando plata y construyendo en lugares inadecuados y haciendo obras que se inunden por no entender la época, por no entender el territorio y por no generar respuestas de lo arquitectónico, infraestructural, que atiendan esta lectura del territorio. En ese lugar, en este territorio, con esos trenes desactivados, con esas estaciones de trenes habitables, con los pueblos desactivados, con las rutas de los camiones, con los campos productivos y con millones de hectáreas en manos de muy pocos, con millones de hectáreas con energía, pero sin mucha población, toda amontonada en nuestros pequeños lugares habitables en los puertos. En ese lugar es donde vamos a pensar y vamos a construir nuevas herramientas. Este es un de un blog que yo escribí hace algunos años, en el 2017, donde sobre estas mismas reflexiones, hace varios años, aparecían las preguntas, ¿no?, que son algunas de las preguntas que seguramente, como este colectivo de 270 personas que somos, se van a enriquecer un montón y van a obtener posibles reflexiones muchísimo más ricas y novedosas, que tenían que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la razón de la división política general de este mapa, y en particular de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué hay 135 municipios y no 2? ¿En qué momento histórico y detrás de qué intereses se han hecho? Si es pertinente hoy seguir administrando territorios en esta lógica, si es la que mejor funciona, si es rentable, bueno, y así una serie de preguntas, ¿no? Ese cuestionario es el que nosotros debemos ampliar y profundizar ante estas primeras clases del año. Y este es un poco un esquema que en una mirada sintética propone de alguna manera el sistema de expediciones que esperamos poder llevar a cabo
durante todo el año, porque este año el ADN, que es ese viaje que les conté antes, que duraba una semana y donde nos juntábamos con facultades de todo el país en un lugar del territorio, este año el ADN se va a transformar en una serie de ADNs, se va como a explotar en todo el año, en una agenda de viajes que iremos insertando durante todo el año, en la medida que la pandemia nos lo permita, pero imaginamos poder hacer viajes de pequeños grupos en los distintos radios del sistema radial del área metropolitana, en estas sucesivas postas de los 50, 100 o 150 kilómetros, un poco replicando los caminos originales en los cuales la conquista iba metiéndose en el territorio a caballo y que las postas tenían que ver con la capacidad de los caballos de andar un día, y entonces las postas se iban haciendo en esa distancia que un caballo podía hacer. Esas postas después fueron la base para las estaciones de tren, de los trenes, que respondiera a atender esos pequeños asentamientos humanos, y que después los caminos y las autopistas también tomaron, y que, oh casualidad, todas esas rutas y esos caminos, si uno las superpone con el plano geográfico, responden a las partes altas del territorio, a las cumbres más altas de donde hay las distintas zonas inundables. Entonces esos caminos, ya desde el caballo y después del tren y después del auto, de alguna manera marcan las cumbreras del territorio, aunque ese sistema radial que obedecía a alimentar un puerto, muchas veces colapsa con la real estructura de ese territorio de río, que responde a un sistema de ríos perpendiculares a la costa que viene desde el sistema cordillerano, atravesando 1000 kilómetros con muy poca pendiente, y que construyen esta pampa inundable de ríos, como se dice, meandrosos, que les cuesta mucho llegar al Río de la Plata y que encima, cuando hay sudestada, les cuesta desaguar, y por eso nuestro Buenos Aires es tan inundable, y desde La Plata hasta Varadero, San Nicolás, todavía ese registro legítimo de la naturaleza se sigue manifestando porque las obras que hemos hecho no han atendido ese interés. Termino con mi pequeño Pechacucha. Como los Pechacucha, que es esto que les conté antes, es una instancia personal donde cada uno muestra muy rápido en una imagen o en 20 imágenes algún rasgo que quiere dejar y comunicar a una audiencia muy grande en muy poco tiempo, como nos está pasando ahora. Y como yo no participo de los Pechacucha porque por lo general se hacen en los cursos, y yo me quedo afuera de todos, decidí este año hacer uno yo solo muy rápido. Ayer, hablando con Aníbal, que está a cargo del tercer curso, me decía que dado la cantidad de gente, en vez de hacer 20 imágenes cada uno, que en 20 segundos da un tiempo de 6 minutos 40, ellos pensaban hacerlo con una sola imagen. Y yo le dije, y pensaban hacerlo en 3 minutos. Y le digo, pero Aníbal, 3 minutos podrían ser 10 imágenes en la lógica del Pechacucha. Fíjense si en vez de hacer 10, por ahí hacen 3 o 4, pero una sola para 3 minutos me parecía mucho. Así que yo elegí una sola foto que dice un montón de las cosas que me interesan, algunas en el límite del chauvinismo medio sensiblero, pero bánquensela. Pero elegí una sola imagen y elegí mostrarla por muchos motivos. Primero, porque de alguna manera tiene que ver con añorar el patio de la facultad, que es donde hoy tendríamos que haber estado. Hay primera edición que hice la misma foto, no sé si se llega a ver en las compu chiquito, pero queda coloreado solo el casetonado y los balcones, donde hoy estaríamos escuchando las charlas de las autoridades, y chiflando o aplaudiendo, según lo que se dijera. Y lo que para mí representa desde mis 18 años hasta los 56, estar metido adentro de este edificio, estar metido en el lugar que me dio todas las herramientas para transitar mi vida, para transitarla muy digna y muy felizmente, y no con poco esfuerzo, no con poco esfuerzo, o sea, con mucho esfuerzo, pero siempre desde el disfrute de hacer lo que nos gustaba y de hacerlo en los términos en los que aprendimos en la facultad. O sea, hay algo de no claudicar y no transar,
que se puede obtener de llevar bien gallardamente las herramientas que se generan acá, que realmente es una de las cosas que a mí me ha hecho muy feliz y que si tengo que resumir mi vida muy rápido, a este lugar y a toda la formación que también viene de mis colegios y obviamente de mi familia, pero hoy me toca eh, resaltar este lugar que nos convoca. Es una primer lectura de esta imagen. La segunda es esta, ¿no? Los ladrillos, la arquitectura, el pensamiento de transformar la tierra en un ladrillo y transformar ese ladrillo en algo bello, de los tipos que han puesto el hombro, las manos, con frío y con calor a lo largo de todos estos años en las obras, de los compañeros del estudio, de nuestro estudio, de los que pasaron por el estudio en algún momento, de toda la inteligencia y la buena obra de esas, y la buena onda de esas personas, del laburo duro de los albañiles, de los gremios, de los clientes que pusieron su guita a disposición de las obras, del aprendizaje en las obras, del tiempo de las obras. Entonces, bueno, me gustaba esta instalación que estaba hecha en algún momento en el patio de la Facu, para también agradecer a los edificios, ¿no? A lo que nos ha permitido hablar todos estos años los edificios, a los amigos que vinieron de los debates de arquitectura, y los estudiantes, los amigos, las amigas, las parejas, bueno, todo lo que hay detrás de estas cosas. Eh, También me gusta esta imagen, recordar a esos pibes que tenían la edad de ustedes, y que por ahí por defender una idea entregaron sus vidas detrás de una utopía, detrás de una pelea ante un poder establecido, trágicamente, muy injustamente, y nada, habiéndose expuesto a jugarse la vida, pero que digamos que el Estado Nacional, que en esos momentos estaba en manos de gente que nadie había elegido, que se había instalado en el poder, y de nuevo volver a pensar en los dueños y en todos los mecanismos que la dueñidad fue generando en nuestro territorio, haber resuelto ese conflicto de la manera que lo hicieron, con el sadismo y con la manera poco digna en que se hizo lo que se hizo. Entonces, esa bandera que primero estaba dibujada a mano y que sigue permaneciendo a lo largo de todos los años, me parece que es un ejercicio de memoria y de no olvidar, que también me gustaría poner hoy en esta idea de contar las cosas que me interesa contar. Y por último, y acá viene la parte tal vez más sensiblera y también más prospectiva, está Lucio, que es nuestro hijo, que es como tal vez lo más trascendente que me pasó en términos personales, pero también es, y también los que saben, los que tienen hijos lo saben, es como la expresión más increíble de lo imposible de racionalizar, que es tener un hijo, pero también es la trascendencia en uno, también es el futuro, ¿no? Me parece que tanto cuando uno tiene una obra, o cuando tiene un proyecto, o cuando tiene un hijo, aparece delante de uno siempre algo que, no, que es un objetivo, y que siempre, y sobre todo los que vamos siendo más grandes, te permite siempre estar detrás de ese objetivo, de ese algo, de ese futuro, te permite pensar y construir para que ese futuro sea mejor, y nunca te deja ver la línea de llegada, que es inexorable, y que este año y pico estuvo tan presente en los diarios, y en nuestras familias, y en todos lados, que tiene que ver con la muerte. Y por eso, tal vez los que estamos en la universidad, en la docencia hace mucho, y a veces somos tan agarrados con la docencia y con la facultad, lo hacemos porque en el vínculo con esa otra generación que nombraba al principio, ¿no? De estas dos dimensiones que tiene el taller, de los jóvenes y los más grandes, esa relación con los jóvenes también nos asegura un futuro, nos hace sentir más jóvenes, nos hace ver lo que viene desde la mirada de ellos, pero también nos hace pasarle la posta a ellos de las cosas buenas y malas que tenemos para decir. Y de alguna manera en Lucio, yo siento que están también todos ustedes en términos de ponerlos en este lugar, de
de que son el futuro, de que son nuestra trascendencia, son los que van a heredar la posta y los que van a seguir construyendo, muchas veces tomando las construcciones que les damos y muchas veces destruyéndonos, que por otro lado es algo que está bueno y que es inexorable que pase, por lo menos trate de que pase de la forma más amigablemente posible. Así que bueno, con esto termino. Espero no haberme extendido más de lo posible. Esa imagen que ven es la imagen que resume de alguna manera en nuestro taller. Tiene que ver con el territorio integrado, tiene que ver con la no división política, tiene que ver con la unión en el marco del interés por el aprender y por el conocer, y tiene que ver con la Argentina y con Sudamérica que está ahí atrás, que es nuestro lugar en el mundo. Así que les deseo lo mejor, docentes y estudiantes. Sepan que este año salga bien, depende un poco de todos nosotros, y como les puse en la carta que les mandé, para nosotros todo esto tan disciplinario, operativo, tiene igual valor que la parte humana. Sabemos que todos estamos en formatos complejos y que a veces necesitamos que la facultad no sea una carga más, sino que sea justamente un lugar disfrutable, alegre en la medida de lo posible, sin que eso quite el nivel de exigencia que les vamos a proponer y exigir. Así que cuenten con nosotros también para todas esas cosas, ya sea con su docente más cercano, con su titular de curso, o conmigo, o con lo que haga falta. Así que buen año para todos y un abrazo grande.